Nunca dijeron que una ballena esporádica fue rescatada de parásitos a medianoche. La luna llena brillaba intensamente sobre las aguas oscuras, iluminando un espectáculo que pocos en el mundo conocen. Una ballena enorme, con un color azul metálico que relucía como un diamante en la noche, emergía lentamente a la superficie, mientras olas gélidas rompían a su alrededor. Pero algo andaba mal, muy mal. Su cuerpo, una masiva obra de arte submarino, estaba cubierto de extraños parásitos que danzaban sobre su piel como sombras hambrientas. Nadie sabía cómo esos seres, pequeños pero aterradores, llegaron a posarse en su piel. Un grupo de buzos, movidos por la curiosidad y un sentido innato de compasión, se acercó a la escena y sus corazones latían al unísono, llenos de miedo y emoción. Este era un rescate inminente. ¿Podrían salvarla antes de que fuera demasiado tarde? Los buzos, con sus trajes apretados y máscaras ajustadas, se miraron entre sí, la tensión palpable en el aire. Sus manos temblaban de adrenalina y el pánico se reflejaba en sus ojos. Un miembro del equipo, Elías, respiró hondo. Si no actuamos rápido, esta ballena no sobrevivirá. El ambiente se tornó en un silencio inquietante. ¿Quién iba a arrojarse al agua helada? Las historias de criaturas marinas que salvan vidas eran comunes, pero jamás suscitaban una imagen de tan grandiosa desolación. Rescatistas y marineros siempre hablaron de la magia infinita del océano, donde el misterio y el peligro se entrelazan como un abrazo mortal, y ahí estaba la ballena, su aliento humeante formaba nubes en el aire, mientras el equipo se preparaba. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Era uno de los buzos. A su lado, otro parásito, aún más extraño, había emergido del agua, brillando como una joya oscura bajo el reflejo de la luna. ¡Miren eso! Una evidencia más de que la noche de rescate apenas comenzaba. Algo que todos jamás habrían imaginado estaba por suceder. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta el botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El tiempo parecía detenerse mientras todos miraban expectantes hacia la ballena, sabiendo que cada segundo contaba. La sombra oscura del parásito ahora parecía acercarse a la criatura, como si se burlara de su vulnerabilidad. Elías movió su mano, instando a los demás a actuar. Pero, mientras se sumergían, una presión desconocida se apoderó del ambiente, un temor ancestral que nadie podía explicar. ¿Qué más revelaría la noche? Y, más importante, ¿habría tiempo para salvar a la ballena antes de que fuera demasiado tarde? Así, en la inmensidad del océano, la verdad latente se agitaba y la historia apenas comenzaba. Elías se sumergió primero, el agua helada lo tomó de inmediato, pero su determinación lo abrazó con calidez. Alrededor de él, los otros buzos siguieron su ejemplo, luchando contra el miedo que nublaba sus pensamientos. Las burbujas se escapaban de sus tanques, los latidos resonaban como tambores en la fría oscuridad. La luz de la luna apenas lograba penetrar la profundidad, creando una atmósfera misteriosa, casi sobrenatural. Cuando alcanzaron la ballena, lo que encontraron fue aún más aterrador. Los parásitos parecían una plaga, cubriendo el hermoso cuerpo de la criatura con un manto grisáceo que se movía como un mar de sombras. Elías tomó aire, y sus ojos se encontraron con los del animal. Había un destello de reconocimiento en su mirada, como si sintiera su angustia y les suplicara ayuda. Debemos quitárselos, dijo Laura, con voz tensa a través de su comunicador. Ella era la más experimentada en el grupo y la primera en comprender que cada movimiento debía ser estudiado, cada decisión calculada. Con manos temblorosas, se acercó con un rasguño. A medida que intentaba despegar uno de los parásitos, una oleada de energía oscura emanó del lugar, creando suaves vibraciones en el agua. Un grito resonó a su lado. Era Pablo, quien estaba buscando un lugar seguro para trabajar. En su lucha, había tocado otro parásito, este mucho más grande y con un brillo siniestro. Sin previo aviso, comenzó a retorcerse violentamente, sus tentáculos nadando en círculos y llenando el agua de horror.
Regresemos, gritó uno de los buzos, la desesperación marcando cada sílaba, pero Elías, con el corazón apretado, dijo, no. Si nos detenemos, ella morirá. Y antes de que nadie pudiera replicar, se lanzó hacia la ballena. Con un giro ingenioso, sacó el rasguño que tenía en la mano y se dispuso a trabajar frenéticamente, desprendiendo parásitos de la piel del animal. Mientras lo hacía, un silencio inquietante invadió el océano. Las criaturas que pululaban alrededor de la ballena parecían estar agrupándose en una única masa. Todo se tornó en un combate entre la luz de la luna y esas sombras voraces. Los otros buzos, después de un instante de vacilación, se unieron a él, transformando la situación en una danza frenética. Con cada contacto, el agua palpitaba, como si se oponía a su misión. Los parásitos fueron cayendo, algunos implorando por permanecer unidos a su víctima, desgarrando la piel y el alma de la ballena al despegarse. «Hay demasiados», gritó Laura mientras su mirada se encontraba con la de Elías. Ellos sabían que su tiempo se agotaba. Ellos ven, ellos saben, pensó Elías por un breve instante, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. A través del caos, pudo sentir un hilo de conexión. Pero esa conexión no solo tocaba la existencia de la ballena, sino que parecía resonar con algo más profundo en el océano. Justo en ese momento, un estallido lisérgico encendió el agua. Una figura emergió de la oscuridad, iluminada por un resplandor etéreo que penetraba a través de las sombras. Era casi como un espíritu marino, un guardián antiguo. ¿Qué mensaje traía con ella? Era amiga o enemiga, la culpa y el miedo se mezclaron en su pecho, y Elías supo en su interior que la noche no solo sería un rescate sino un enfrentamiento contra una verdad que los humanos jamás habían querido tocar. La conexión se intensificó, y en medio del terror, en el océano profundo, todos se dieron cuenta de que habían despertado algo que llevaría sus vidas a un inesperado clímax. ¿Podrían manejar las consecuencias de lo que habían desatado? ¿O ese encuentro transformaría la historia de los mares para siempre? La luz del espíritu marino iluminó las aguas oscuras, creando un espectáculo etéreo que dejó a todos los buzos paralizados de asombro. Elías sintió como su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y fascinación lo envolvía. La figura, con forma humana pero con trazos de iridescencia, parecía flotar entre los parásitos, que ahora se retorcían y se agrupaban como si temieran su presencia. «¿Qué es eso?», preguntó Pablo, su voz un murmullo casi inaudible a través del comunicador. La entidad parecía mirar a cada uno de ellos, y Elías sintió que buscaba una conexión. Una sensación de paz comenzó a sustituir el terror que los había envuelto. Era como si el silencio del océano les hablara, dotando a cada uno con un entendimiento innato de que estaban en aquella situación por una razón, que más allá de la ballena había un propósito aún no revelado. Laura, temblorosa pero decidida, rompió el hechizo. «No tenemos tiempo para contemplaciones. Si no liberamos a la ballena, no sobrevivirá». Con su voz resonando en la oscuridad del océano, los buzos se agacharon nuevamente, las manos vuelven a trabajar frenéticamente. Elías, guiado por un instinto inexplicable, sintió que debía encontrar uno de los parásitos más grandes, el que había gritado horrores a Pablo. Se deslizó hacia donde estaba, el agua fría comenzando a envolverlo otra vez. Allí, el parásito brillaba con una luz propia, como una estrella que había caído al fondo del mar. A medida que se acercaba, el espíritu pareció reaccionar. Con movimientos suaves, ondeó hacia Elías. Un nuevo impulso lleno de energía cálida fluyó a través de él. En un instante, Elías entendió, ese parásito era más que un simple invasor. Había una historia detrás de su existencia, un dolor profundo que resonaba con el sufrimiento de la ballena. «Es un núcleo», gritó, la revelación iluminando su mente. «Es el corazón de todos los demás parásitos, necesitamos extraerlo y devolverle las energías a la vida». Laura lo miró con desesperación. «Eso es arriesgado, Elías. Si fallamos, podría desatar más de lo que podemos controlar». «Lo sé», contestó él, el rostro decidido, «pero no podemos dejar que nuestro miedo nos detenga». Fue entonces cuando la criatura resplandeciente tomó una forma más definida y cerró los ojos como si estuviese dando su consentimiento. Esa conexión entre Elías, la ballena y el espíritu comenzó a transformarse en algo tangible. La luz que emanaba del guardián del océano pareció establecer un vínculo directo, una transferencia de energía que vibraba en el agua. El frío se deslizó por la columna de Elías. Se sintió amado, respaldado, y por un breve momento, el miedo se disipó. Con una determinación renovada, se abalanzó hacia el núcleo del parásito,
listo para enfrentarse a lo que pudiera surgir. Los otros buzos sintieron la misma energía, al compás de su corazón latiendo en unidad, cada uno empezó a trabajar nuevamente. La guerra contra los parásitos alcanzaba un nuevo nivel, y aunque la presión aumentaba, también lo hacía su empoderamiento. La luz del guardián brillaba más y más, empujándolos adelante. Sin embargo, en el instante en que Elías se dispuso a tocar el núcleo, una onda de choque recorrió el océano. El parásito se agitó violentamente, un eco de furia y dolor que resonaba en cada rincón. El espíritu marino emitió un grito asombroso. ¿Era un llamado de ayuda o un júbilo anticipado? Elías se quedó suspendido en el tiempo, su mano a 1 centímetro de ese horror que latía. En su pecho, un nudo se formó. El último parásito parecía estar despertando algo aún más antiguo y oscuro en las profundidades del océano. El momento de la verdad había llegado, pero ¿podrían realmente derrotar lo que habían liberado sin querer? El ecosistema vibrante del océano parecía reaccionar a la nueva tensión en el agua. Con el núcleo a la vista, Elías sintió que el aire se volvía denso, cargado de una energía cada vez más oscura. Los parásitos comenzaron a revolverse frenéticamente, como si una tormenta los hubiera atrapado. El sonido del agua chocando y burbujeando llenaba sus oídos mientras el corazón de Elías latía más rápido. ¿Qué estás haciendo, Elías? Hazlo ya, gritó Laura, pero su voz se perdió ante el clamor de una fuerza mayor. Con un profundo aliento, Elías extendió la mano temblorosa hacia el núcleo. La luz del espíritu marino parecía guiarlo, pero también advertirle. La decisión de liberar el corazón de los parásitos no solo amenazaba a la ballena, también ponía en riesgo a todos ellos. Las aguas navalizadas palpitaban, y Elías sintió que el océano lo consumía, como si una voz envuelta en ecos lo llamara desde las profundidades. De repente, un grito estruendoso resonó en sus mentes. No era solo el parásito. Era el espíritu, una manifestación de angustia interminable. La ballena, a unas distancias más allá, se convulsionaba, dando indicios de un dolor profundo. Elías sintió una oleada de compasión y horror, y su mano se detuvo en el aire frío del agua. No podemos esperar más, insistió Pablo, su rostro pálido bajo la tenue luz del océano. Si no actuamos, perderemos todo. El tiempo parecía estancarse mientras el miedo invadía el corazón de Elías. Pero ¿qué tal si lo que liberamos es aún más oscuro? Pensó para sí mismo, aunque la conexión espiritual lo empujaba a actuar. Destellos de luz surgieron a su alrededor, y con un movimiento decidido, finalmente tocó el núcleo. El parásito se iluminó intensamente, como si todo el dolor del océano se concentrara en un solo punto. El impacto fue instantáneo. El mar tembló violentamente, y Elías sintió una sacudida recorriendo su cuerpo. El agua se convulsó, y una presión aplastante rodeó su pecho. La luz se desvanecía, absorbida por un remolino oscuro que surgía del fondo. Entonces, el espíritu marino emergió de entre las sombras, brillando intensamente, y con su luz, comenzó a desintegrar el núcleo. La resistencia de los parásitos parecía desmoronarse, pero el océano rugía con furia. Los otros buzos luchaban por mantener la calma ante el caos desatado. «Sujétense», gritó Elías, sintiendo que se formaba una marea oscura que amenazaba con arrastrarlos a todos. La fuerza del océano parecía cobrar vida propia, un rostro sin forma que exigía respeto. Las imágenes de otras épocas, de rescates fallidos, llenaron su mente. Sabía que lo que hacían iba contra la naturaleza misma. Mientras luchaban contra la fuerza creciente, Elías enfocó su pensamiento. En su interior, la luz del espíritu creció y se construyó contra esa oscuridad. Del mismo modo, sus amigos también comenzaron a brillar. «Nosotros somos más fuertes juntos», gritó, y su voz resonó con la potencia del océano. Con el espíritu a su lado, los buzos se unieron en una cadena de luz. Tanta energía acumulada comenzó a repelir la oscuridad. Era un intento desesperado, pero sería suficiente para revertir el daño. Sin embargo, justo cuando creían tener la victoria, una sombra titánica emergió del abismo. Una criatura de dimensiones impensables se presentó ante ellos, sus ojos centelleando como estrellas en la noche. Un rugido profundo resonó, y en ese instante, todo quedó en suspenso. El cielo oscuro del océano se iluminó brevemente mientras el espíritu marino y la criatura se enfrentaban. Elías, paralizado, comprendió que esto era más que una batalla por una ballena. Era una lucha por la esencia misma del mar. ¿Podrían realmente sobrevivir al horror que despertaron?
El océano se convulsionaba en una danza caótica, mientras la sombra titánica se alzaba majestuosamente frente a ellos, sus ojos brillando con una luminiscencia que helaba la sangre. Elías sintió el terror y la desesperación apretujando su pecho hasta que le costó respirar. La criatura no solo era un monstruo del abismo, era un recordatorio aterrador del poder indomable del océano. «Elías, haz algo», gritó Laura, su voz apenas un hilo en el estruendo. Su mirada reflejaba la mezcla de terror y determinación, y por un momento, el tiempo se detuvo. Todos miraban a Elías, como si él tuviera la respuesta. La criatura giró su mirada, y Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era más que un simple ser, parecía encarnar toda la ira, el sufrimiento y la tristeza del océano. Fue en ese instante que su mente se llenó de imágenes de aquellos que perdieron su camino en el mar, aquellos cuyas almas estaban unidas a esta inmensa criatura. Este no es solo un combate físico, pensó Elías. Es una batalla de almas. Una convicción nueva surgió en su interior. No podían solo enfrentarse a la sombra, debían conectarse con ella. La clave estaba en el vínculo entre todos los seres del mar. Con un ardor renovado, Elías extendió su mano. «Espíritu del océano, ven con nosotros», gritó. La luz del espíritu comenzó a irradiar desde su interior, brillando intensamente, llenando el oscuro abismo con un resplandor cálido. La criatura titánica pareció titubear, su rugido se transformó en un gemido profundo, resonando a través de las aguas como un eco de dolor antiguo. Elías sentía que las energías se entrelazaban, la fuerza de la ballena, el espíritu marino, y ahora, su propia luz. «Estamos aquí para sanar», declaró, y su voz se volvió un mantra que los otros buzos también repitieron. Un ciclo de luz y oscuridad comenzó a lucharse, creando una colisión de energías que agitaban el agua. La criatura, atrapada entre la ráfaga de luz y su propia oscuridad, parecía tambalearse. El mar comenzó a cambiar a su alrededor, las corrientes revueltas, las burbujas de aire allá en la superficie reflejaban la batalla interna que se libraba. De pronto, una conexión se formó. Elías sintió el dolor de la criatura, su sufrimiento. Era un parásito de sí mismo alimentado por el odio, la rabia, y años de amarga soledad en la oscuridad. «No estás solo», murmuró Elías, aunque sabía que sus palabras solo atravesarían el abismo de dolor, pero el espíritu marino acompañaba cada sílaba, y fue entonces que comprendió. «Estamos conectados. Todos lo estamos. Una lucha por la vida infinita de este océano». El grupo se unió, sus luces mezclándose en un espectáculo de colores vibrantes, creando un círculo de esperanza, y en medio de esa tormenta de energías, un destello de esperanza emergió. Pero no era el final. Desde la profundidad misma del abismo, otra sombra comenzó a elevarse. No era un simple parásito, parecía un ejército, un eco de lo que habían intentado destruir. «Elías», gritó Pablo, «mira». Su rostro se tornó blanco mientras el terror se apoderaba de ellos. La batalla apenas comenzaba. Elías comprendió que, en realidad, no solo luchaban por una ballena, sino por el futuro de todo el océano. ¿Podrían encontrar la forma de unir sus fuerzas y confrontar esta nueva amenaza? Cada segundo contaba. Las sombras emergían del fondo del océano como un ejército de pesadillas. Cada una de ellas, una manifestación del dolor y la ira que supuraba del abismo. Elías podía sentir el frío calando en su piel, y el agua se volvía más densa, como si un velo de desesperación envolviera a todos. «Ellos vienen hacia nosotros», gritó Laura con una voz temblorosa. La claridad que había sentido un momento antes se evaporó, dejándolos en un túnel de terror. Elías miró hacia los otros buzos e intentó leer en sus rostros el mismo fuego que había sentido cuando se unieron para sanar a la ballena. Pero en sus miradas solo había miedo. La criatura titánica dio un paso hesitante hacia el grupo, su enorme cuerpo atravesando las aguas revueltas. El clima de la confrontación se tornaba palpable. «Conéctense otra vez». «Vamos a unir nuestras luces», gritó Elías, tratando de infundirles valentía. Las palabras apenas parecían llegar, pero vio que Pablo apretaba los dientes, decidido a luchar. La horda de sombras comenzó a arrastrarse hacia ellos, y un extraño murmullo llenó el agua, un lamento de las almas atrapadas en la oscuridad. Era un canto lleno de dolor y sufrimiento, un eco ensordecedor que hacía vibrar sus corazones. «Esto no es solo un ataque. Es un llamado», pensó Elías, sintiendo un nudo en su garganta. Con un gesto decidido, extendió su mano hacia la ballena, quien ahora se movía lentamente, comprendiendo la conexión que estaba empezando a formar. «Espíritu del océano.
ayúdanos a enfrentar esta maldad, invocó con fervor. El círculo de luz se encendió de nuevo, más brillante y resplandeciente, en un intento por repeler la oscuridad que les acechaban. Las sombras, ahora más cercanas, comenzaron a moverse con una fuerza implacable, pero algo extraño ocurrió cuando se acercaron a la luz. Eran arrastradas por la intensidad del miedo, como si la luz misma las empujara. Elías observó cómo las almas atrapadas en la oscuridad se debatían, confundidas entre el deseo de escapar y el dolor que las mantenía prisioneras. No, exclamó Laura de repente, sus ojos ampliándose por la revelación. Ellas no quieren luchar. Ellas, están sufriendo. Su voz resonó con desesperación, y Elías sintió que otra idea tomaba forma dentro de él. No podemos destruirlas, Laura. Debemos liberarlas. Es la única forma, afirmó. Se miraron un momento, y la determinación del grupo pareció renovarse. Como si cada uno hubiera comprendido la magnitud de la tragedia que enfrentaban. Hagámoslo. Conectémonos con ellas y transformemos el dolor en luz, gritó Pablo, y Elías sintió los cuerpos de los buzos moverse en un solo compás uniendo sus luces, condujeron su energía hacia las sombras. La oscuridad comenzó a disiparse, pero no sin resistencia. Las sombras bermejas de dolor gritaban en un coro disonante mientras se debatían entre el deseo de ser libres y su pánico inherente. Las luces de los buzos alcanzaban a estas almas perdidas, intentando tocar sus corazones. De improviso, una sombra más grande que las demás surgió. Era más oscura que el mismo abismo, un titán del tormento que debía ser el líder de aquella horda de sombras. Elías sintió que el terror se apoderaba de él. Las luces brillaban, pero la vorágine de dolor y rabia que emanaba de la sombra era casi palpable. Debemos ser más fuertes, pensó Elías, y su voz se alzó. Ven. No estás solo. Puedes volver a la vida, puedes dejar el dolor. Mientras las luces brillaban intensamente, Elías se acercó a la criatura titánica, el contacto luminoso firmemente establecido. Una entrada a otra realidad. Hoy, el océano lucha por su alma. Pero no tuvo tiempo de terminar. Una onda de energía les golpeó, y el pánico invadió la escena al tiempo que una nueva oscuridad envolvía el lugar. El mar rugió a su alrededor mientras la sombra titánica avanzaba, y el verdadero peso de su misión se volvió claro. ¿Podrían realmente liberar a esos seres atrapados en el sufrimiento, o la oscuridad los consumiría a todos? Una decisión de vida o muerte se avecinaba, y Elías sabía que el destino del océano pendía de un hilo. El frío del agua ya no era solo un toque helado, se había convertido en un abrazo mortal. Elías sintió como su corazón latía con fuerza, resonando con el clamor de las almas perdidas que se retorcían en la oscuridad. La sombra titánica ante él crecía, imponente, mientras su eco de dolor llenaba el océano con un eco insondable. El miedo que lo invadía era casi ahogante, pero también había una chispa de determinación en su pecho, una voz interior que gritaba, «No puedes rendirte». «Más fuerte». Más fuerte, ordenó Elías a sus compañeros, reviviendo la energía dentro de él mientras la luz de sus manos se intensificaba. Sabía que este momento requería algo más que un mero intento de liberación, necesitaban unir sus corazones y almas. Laura, con lágrimas brotando de sus ojos, extendió su mano hacia él. Elías. No podemos dejar que ese dolor nos atrape. Si cedemos, ellos también caerán en la oscuridad. Su voz crujía, pero había algo poderoso en sus palabras. Eran un recordatorio de su humanidad, un lazo que no podían olvidar. ¿Qué quieres?, lanzó Elías, mirando hacia la sombra titánica, que ahora giraba su forma gargantuesca hacia el grupo. Un silencio inquietante envolvió el mar, haciendo que incluso el murmullo de las olas se detuviera por un momento. La sombra, como un monstruo de pesadilla, parecía estar buscando respuestas. Kistou, resonó un murmullo profundo y gutural, un sonido que atravesó sus cuerpos como un rayo. Era el eco del sufrimiento de cientos de almas, un grito desgarrador que solo podía nacer de un dolor inconmensurable. Elías sintió que un temblor le atravesaba por completo. «Almas en pena. Nosotros estamos aquí para ayudarles», gritó, sintiéndose como un diminuto faro en un vasto océano de oscuridad. Todo su ser anhelaba que esos gritos de tristeza se volvieran un canto de esperanza. Pero, dentro de él, se encendía un temor cercano a la desesperación, y si todo era en vano, las luces de los buzos comenzaron a vibrar, y Elías sintió que sus manos ardían, a medida que el enlace de sus energías se hacía más fuerte. «Por favor.
No tenemos que pelear, suplicó. Una voz interior le decía que lo que estaban presenciando era una guerra interna, una lucha entre la vida y la muerte de los que estaban atrapados aquí. Un destello iluminó las profundidades, y Elías percibió en la penumbra algo más, una imagen de la vida antes de la oscuridad. Las risas de niños jugando junto a la orilla, la luz del sol reflejada en el agua azul, imágenes que parecían pertenecer a otra época. El eco doloroso del titán se desvanecía, reemplazado por esa alegría lejana. Tú puedes salir de ahí. ¿Recuerdas lo que eras?, exclamó Elías en un acto de fervor. Pero justo cuando parecía que estrujaban un hilo de esperanza, una ola oscura y poderosa se impulsó hacia ellos, un impulso de rabia y sufrimiento que los sacudió hasta los tuétanos. Las sombras comenzaron a lanzarse hacia la luz como una tormenta bravía, chocando contra la barrera que los buzos habían formado. El mar se agitó, cubriéndolos en una espiral de desespero. Elías, por un momento, sintió que la propia esencia del océano se oscurecía. Todo estaba en juego. Pablo. Laura. No se separen, gritó con todas sus fuerzas, luchando por mantener el círculo vivo. Pero los rostros de sus compañeros empezaron a desvanecerse. De repente, cada sombra envolvía la luz, devorando una por una la esperanza que habían trabajado tanto para encender. El temor se apoderó de Elías. ¿Sería este el final? El día en que el océano se tragaría la oportunidad de sanar. Mientras su corazón palpitaba descontroladamente, vio algo que lo dejó sin aliento. Una pequeña forma, allí en la niebla oscura. Un ojo, destellando con un brillo íntimo, un indicio de presencia, de cuidado. Pero, ¿sería otra ilusión del tormento? Un último intento de tentarlos antes de devorarlos en la oscuridad. Las sombras se acumulaban, y el abismo mismo parecía decir, ¿estás listo para enfrentar la verdad? Elías tomó aire, y con su voz resonante, invocó la esencia misma del océano. No somos tus enemigos. Somos tus salvadores. Ven. La sombra titánica titubeó, y la línea entre el horror y la esperanza, el deber y el sacrificio, se volvió más delgada que nunca. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de esta batalla? ¿Qué ocultaba el misterioso ojo que emergía entre las sombras? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las sombras comenzaron a convulsionar como serpientes enfurecidas, respuesta a la llamada de Elías. La atmósfera se llenó de un zumbido casi eléctrico, y en medio del caos, el ojo resplandeciente se volvió más brillante, pulsando como un latido que resonaba en el fondo del abismo. Un murmullo lejano surgía, un coro de voces indistintas que parecían entrelazarse en un relato de sufrimiento y esperanza. Sí. Sálvate, gritó Laura, su voz uniendo su esencia con la de Elías, mientras la luz de sus manos se entrelazaba en un arco iris de energía purificadora. Pablo, con el rostro pálido, luchaba por mantenerse en pie, pero su fe titilaba, como una vela luchando contra un viento tempestuoso. ¿Y sí? ¿Y si no somos lo que esperan? ¿Y si somos parte de su tormento? Solo pudo susurrar Pablo, con un giro en su estómago que lo hacía sentir como si cayera dentro de su propia oscuridad. El miedo no tiene poder sobre nosotros. Solo el amor puede salvarnos, respondió Elías, su voz resonando. Las palabras formaban un ancla, sosteniendo su confianza mientras los elementos luchaban en un mar revuelto de emociones. Así, la sombra sintió el impacto, un titubeo que quebró su avance. Elías entendió que el oído detrás de ese ojo no era solo un espectador. Era la memoria de quienes una vez habían existido. El retazo de su humanidad resistía entre las tinieblas, pero el titán no se rendiría fácilmente. Con un rugido ensordecedor que atravesó el agua como un trueno, la oscuridad embiste, y olas de rabia y desesperación se lanzaron contra el grupo. Una corriente de desesperanza se deslizó entre ellos, tratando de separarlos, tratando de deshacer la unión que tanto habían luchado por mantener. Las visiones de sus recuerdos se agolpaban, fusionándose en un torrente de imágenes que les decía, «Estás solo». «Resiste», desafió Elías, viendo cómo las corrientes intentaban sacar a Laura y Pablo de la luz acogedora que habían forjado. Las sombras susurraban al oído de esos dos, llenándoles de dudas y añoranzas. Apreté los dientes, sabiendo que el momento era crítico. Mariposas de miedo entraron en su estómago cuando captó el significado de sus palabras. No somos sus enemigos, somos la promesa de un futuro diferente. No se dejen llevar. En ese mismo instante, el ojo titiló con una resonancia indescriptible.
Recordaba lo que alguna vez fue, y al mismo tiempo revelaba un fuego interno que casi podía sentir en su piel. Era un despertar que todos podían imaginar, una vida posible, una libertad anhelada. En ese instante, incluso las sombras titánicas parecían detenerse, como si la mera posibilidad de esperanza comenzara a crear fisuras en su opresiva oscuridad. De repente, un rugido aún más profundo resonó. «¡Kisto!». Pero esta vez, la respuesta era diferente, rabia convertida en sorpresa, pérdida transformada en reconocimiento. Elías extendió su mano hacia el ojo que brillaba. La conexión ardía intensamente, y sintió que otros ojos comenzaban a abrirse entre la negrura, ojos que habían estado atrapados durante eones, ojos que buscaban la luz como un náufrago a punto de sumergirse. La esencia de esas almas se unía a la suya, y sentía su fuerza aumentar, mientras la sombra titánica comenzaba a desvanecerse lentamente en su propia confusión. «No te alejes. Es tu oportunidad». Elías gritó, sintiendo que el tiempo se evaporaba. «Alcanza esa luz», pero lo que nadie esperaba pasó. Con un último estallido de oscuridad, un chorro de pura desesperación surgió de la sombra titánica. Era una oleada tan abrumadora que derribó el círculo de luz. El impacto fue como un golpe físico que los lanzó de regreso, y la resolución del grupo se tambaleó al borde del abismo de la duda. «Elías», gritó Laura, mientras perecía a su alrededor un eco de sufrimiento. Entonces, en la opaca negrura, se escuchó un grito desgarrador. «No». El sonido retumbó en todos ellos, reverberando hasta sacudir sus corazones. Era un lamento de pérdida o un grito de perfección. El abismo rugió y le arrebataría no solo sus esperanzas, sino también sus almas. Elías tuvo que decidir. Había una chispa de peligro latente, y frente a él, el abismo parecía hacerle una pregunta. ¿Está listo para sacrificarlo todo por salvar lo que queda? ¿Valdría la pena enfrentar la oscuridad, incluso si eso significara perderse en ella? La respuesta se estaba formando en su pecho, pero el tiempo no esperaba. Podría aferrarse a ella antes de que todo se desmoronara. Los gritos crecían. La ballena oscura comenzaba a deshilarse. La clave estaba ahí. El peligro acechaba. Podría ser este el final o el inicio de algo jamás imaginado, y en la inminente oscuridad, la revelación aguardaba para estallar. Elías sintió que el tiempo se fragmentaba a su alrededor. Las sombras, ahora casi aturdidas por la luz que habían lanzado desde sus corazones, se retorcían, intentando recuperar el control. Era como si el abismo estuviera respirando, exhalando vientos fríos que les congelaban la esperanza en las venas. «Laura». «Pablo». Elías gritó con la desesperación que solo alguien al borde de la locura puede sentir. Tenía que unirlos de nuevo, tal como lo habían hecho antes. La presión era inmensa, y cada segundo se sentía como un milenio. Las voces que resonaban en la oscuridad eran un mar de confusión que amenazaba con ahogarlos. La luz de sus manos tembló, pero no se extinguió. Fue entonces cuando visualizó sus rostros, esos rostros llenos de miedo pero también de valor. Si lograban volver a unirse, su luz podría prevalecer. Pero el rugido del abismo se intensificaba, cada eco un recordatorio de que la oscuridad no estaba dispuesta a ceder. «Nunca he dejado de creer en ustedes», gritó Elías, su voz desgarrada abriéndose paso entre el clamor. Sabía que ellos debían sentirlo. El amor podía ser un arma poderosa, aún en la batalla más oscura. Y ahí estaban, entre gritos y sombras, Pablo y Laura. Se miraron, un instante efímero, pero claro como el cristal. El temor en los ojos de Pablo era casi palpable, pero en su pecho había un fuego que comenzaba a arder. Laura respiró profundo y con un movimiento decidido, extendió su mano. «Elías». «Unámonos», dijo, su voz resonando con una fuerza renovada. Elías sintió una chispa en su interior, sabían que tenían que actuar ahora. Ellos se unieron, y el círculo se formó de nuevo. Sus manos quedaron entrelazadas, y la luz comenzó a intensificarse, emergiendo como un faro contra la tormenta de sombras. Era como si el universo buscara absorber esa luz, y Elías no podía evitar pensar que tal vez, solo tal vez, podría haber un camino hacia la redención. Sin embargo, la sombra titánica respondía con furia. Desde el fondo de la oscuridad surgió una fuerza que atravesó el abismo, como un vendaval arrastrando esperanzas en un sutil susurro. «Lo que buscan es un delirio, un espejismo». El susurro se transformó en un grito desgarrador, como un eco de dolor que penetraba en sus mentes. «No lo permitas», dijo Pablo, mientras un nudo se formaba en su garganta. «Elías»,
Aguanta. La energía que vibraba entre ellos fue repentinamente mercurial, como si la esencia misma de su unión pudiera romper la realidad. Elías sintió que la fuerza del amor se intensificaba, expandiéndose y creando un bloque impenetrable. Todos a la vez, exclamó, mientras se concentraban en la luz que emanaba de su unión. Las sombras comenzaron a avanzar, buscando devorar incluso la más mínima esperanza. Pero ellos no cederían. El corazón de Elías latía con fuerza, y en ese instante, comprendió que la sombra no solo representaba lo que podían perder, sino también todo lo que deseaban recuperar. Nadie queda atrás, gritó, sintiendo como una ola de energía comenzaba a formarse a su alrededor. La luz se tornó en una llama ardiente, capaz de desafiar a la oscuridad que se cernía sobre ellos, pero justo cuando creían que iban a desatar la luz definitiva, el abismo dio un giro inesperado. Con un grito aterrador, las sombras se agitaron violentamente. Una forma se destacó sobre todas las demás, emergiendo para enfrentarlos. Era como si lo que antes había sido solo un eco de miedo ahora tomara forma. «Creen que pueden salvar lo que no les pertenece», resonó una voz profunda, rica en poder y desesperación. Elías retrocedió, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. En sus ojos, el abismo revelaba algo más. Era una figura, una imagen familiar pero distorsionada. La humedad del aire se volvió densa, y el corazón de Elías comenzó a latir con un miedo que nunca había conocido. Esto no ha hecho más que comenzar, y el verdadero sacrificio aún está por venir, advirtió la figura sombría. El rostro era un reflejo distorsionado de lo que podría ser su propio futuro, un espejo de las decisiones que enfrentaba. Todo giró. La luz que habían creado comenzó a debilitarse, absorbida por la noche profunda que prometía el final de su lucha. Elías tuvo un momento de claridad, una revelación desgarradora. «Laura». Pablo, gritó, sintiendo que su corazón se rompía. ¿Era este el sacrificio que debía hacer? El sacrificio de sí mismo para salvar a los que amaba, y mientras la sombra avanzaba, Elías se preguntó, ¿estaría dispuesto a convertirse en lo que habían temido siempre, para salvar todo lo que habían querido alguna vez? Las sombras se cernían, e iban a descubrirlo. El océano, más que un vasto cuerpo de agua, se había convertido en un escenario de lucha entre la vida y la muerte. Elías se encontraba al borde de la decisión más difícil de su vida, la fuerza de la sombra titánica temblando a su alrededor, intrínseca a su propia existencia. Su pecho se apretaba, y el miedo ardía en sus venas. Pero una nueva comprensión iluminó su mente, no podía dejar que el pánico dictara su destino. Un murmullo de aliento recorrió las aguas. La ballena, atrapada en medio de esta batalla, comenzó a cobrar vida, su enorme cuerpo girando lentamente mientras el espíritu marino iluminaba su esencia. En ese instante, Elías sintió la conexión de todos los seres, desde la ballena hasta la sombra titánica, entrelazando un destino compartido. «Perdónanos», gritó Elías con una voz que resonó en el océano, sintiendo como la luz pulsaba en sus dedos. «No estamos aquí para luchar contra ti, sino para salvarte. Estamos todos conectados». La oscuridad titubeó, como si dudara de su furia, y las sombras comenzaron a retroceder momentáneamente. Laura y Pablo se unieron a su lado, sus manos apretadas en un lazo de esperanza. «Podemos liberarlos. Juntos, transformemos este dolor en luz», dijo Pablo, sus ojos brillando con una renovada determinación. La sombra titánica se detuvo, titilando en su oscuro resplandor. Quizá entendía sus palabras, quizás el grito de conexión resonaba aún en lo profundo de su tormento. Elías cerró los ojos, sumergiéndose en la conexión que había creado. Las imágenes comenzaron a fluir, risas de niños, recuerdos de abrazos, de cálidos días de verano en la orilla del mar. Todo el dolor, la tristeza y la soledad que habían acumulado estaban entrelazados con momentos de alegría y felicidad. «Todo tiene su lugar». «No estás solo, nadie lo está», murmuró. La oscuridad comenzó a desvanecerse, atrapada entre el deseo de seguir atormentando y la posibilidad de liberarse. Las almas perdidas comenzaron a asomarse entre la bruma. Un rayo de luz atravesó las aguas, guiando las corrientes de energía hacia la sombra, haciéndola titubear. Ella no era simplemente un enemigo, era producto de un sufrimiento radicado en los corazones de aquellos atrapados en el tormento. La lucha no era solo física, sino un acto de amor, una lucha de almas. «Vamos». Juntos, gritó Elías mientras todos unían su energía, creando un torbellino de luz radiante.
era un impulso que resonaba a través de cada ser que alguna vez había sentido dolor, una vibración eterna que repelledía la oscuridad como un destello brillante en la noche. La luz se expandió, convirtiéndose en un blanquecino resplandor que envolvió a todos los presentes. En un segundo que se sintió como un año, la tensión se convirtió en un abrazo cálido. El tono del océano cambió, y la sombra titánica se dispersó, dejando atrás los ecos de su antiguo yo. La ballena, ahora libre de la carga que la había atormentado, comenzó a elevarse a la superficie. Su cuerpo brillaba con un nuevo esplendor, y lo que antes era una imagen de sufrimiento, ahora era una representación de vida y esperanza. Las aguas comenzaron a calmarse, mientras el eco de los gritos de angustia se convertía en suaves melodías de agradecimiento. El grupo de buzos se tomaron de las manos, sintiendo una paz que jamás habían conocido. Miraron al mar, y Elías supo que, aunque la batalla había sido feroz, había florecido una nueva comprensión. El océano era un tejido de vida donde cada ser estaba conectado. Se liberaron de las cadenas del miedo y abrazaron la posibilidad de redención. Lo logramos, exhaló Pablo, con lágrimas de alegría llenando sus ojos. Laura sonrió. Y lo más importante, nunca estamos solos en esto. La ballena, con ella les dio las gracias, su canto resonando como una canción de gloria, pura, vibrante. El ecosistema comenzaba a sanar, el ciclo de vida regresaba. Mientras la luna iluminaba el horizonte, Elías sintió un profundo cambio en su interior. Había enfrentado su miedo, había encontrado su luz. Y con un nuevo sentido de propósito, supo que su conexión con el océano, y con sus amigos, sería eterna. En las aguas, ahora tranquilas, susurraban promesas de nuevas historias aún por narrar. Una nueva era se asomaba, un despertar de esperanza y transformación. Este era el final de una batalla, pero el comienzo de un viaje extraordinario hacia la unión entre todos los seres, y como un eco en sus corazones, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad que viniera. Ahora, ¿qué harás tú? ¿Necesitas suscribirte ahora a este canal para ser parte de nuestras próximas historias exclusivas? Dale like ahora para poder alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace toda la diferencia,